Una forma de entender y manejar mejor el dinero es a través de la educación financiera. Esto se refiere al conjunto de capacidades y saberes que le permiten a una persona tomar decisiones acertadas y eficaces con sus recursos financieros. También se conoce como alfabetización financiera y es esencial para progresar y crecer en la vida. Si quieres mejorar tu situación personal y financiera, quizás aspiras a tener libertad e independencia financiera. Esto significa que quieres alcanzar un nivel en tu vida en el que no dependas de la familia, un empleo o una empresa que no te satisfaga, únicamente por tener dinero. Pero hay otro concepto que me gustaría que comprendieras, es la confianza financiera y se diferencia de la libertad financiera. Esto se debe a que la libertad se basa en la cantidad de dinero que tienes disponible, mientras que la confianza financiera se basa en tu seguridad y habilidad para generar dinero. Ahora bien, aquí está el punto clave, la mayoría de las personas creen que hay escasez de dinero. Entienden que no hay dinero y que hacer más dinero es imposible. Pero esto es totalmente falso. La realidad es que el mundo está lleno de dinero, pero solo aquellos con las capacidades y saberes pueden obtenerlo. ¿Sabes que el dinero tiene sus propias reglas? Si las aprendes y las aplicas, podrás dominar tu situación financiera y alcanzar la libertad que tanto deseas. En este video, te voy a revelar las 4 reglas esenciales del dinero, que son la base para ser financieramente libre, seguro y educado. Estas reglas sencillas que te voy a compartir hoy mejorarán tu desempeño financiero y te harán subir de nivel, siempre que tengas ganas y compromiso de aplicarlos. Todo el conocimiento en este canal está al alcance de tus manos y lo mejor es gratis, así que, si quieres agradecerme, solo tienes que darle al botón de me gusta y al botón de suscribirse ahora mismo y así estarás apoyándome. ¿Sabías que más del 90% de la gente sigue siendo financieramente analfabeta? Te voy a poner un ejemplo rápido. Juan acaba de cobrar su salario mensual. Después de pagar los impuestos y las deudas del mes, le quedan $1,700. En vez de usar ese dinero para invertir, ahorrar o cualquier otra cosa que le pueda beneficiar, decide gastarlo en unas cuantas parrilladas con amigos y muchos otros gastos innecesarios. ¿Eres tú un Juan? Porque, por desgracia, hay mucha gente financieramente analfabeta hoy en día, pero lo cierto es que, si cambian algunos hábitos negativos y desarrollas una mentalidad de persona rica y millonaria, casi cualquiera puede hacerse rico. Una de las claves para alcanzar la riqueza es la educación financiera. Sin embargo, muchas personas carecen de ella y no saben cómo manejar su dinero de manera inteligente. Esto explica por qué el 70% de los que ganan la lotería o reciben una herencia terminan arruinados en pocos años. No importa cuánto dinero tengas, si no tienes los conocimientos necesarios para invertirlo, ahorrarlo y gastarlo, puedes perderlo todo. Por eso, si quieres ser rico de verdad y no solo por un momento, tienes que aprender sobre finanzas. Lamentablemente, este tipo de educación no se imparte en las escuelas, así que tienes que buscarla por tu cuenta, pero llegaste al lugar indicado para adquirir estos conocimientos. Hoy en día, hay muchos recursos disponibles, algunos incluso gratuitos como este canal, que te servirá para aprender sobre finanzas. Entonces, ¿qué impide que la gente se eduque financieramente? Hay 2 razones principales, la falta de interés y la falta de tiempo. Muchas personas no ven el valor de aprender sobre finanzas o piensan que es muy complicado. Otras personas están tan ocupadas con sus trabajos y sus obligaciones que no les queda tiempo para estudiar. Sin embargo, estas son solo excusas que te alejan de tu objetivo de ser rico. Razón número 1. Conocimiento tradicional. Lo que debes saber es que la educación financiera no se basa en lo que todo el mundo dice. La mayoría de las personas te transmitirán una mentalidad de limitación, y si tu mentalidad es errónea, nunca conseguirás dinero. Por ejemplo, cuando eras niño, tus padres quizás te dijeron el dinero no cae del cielo, y el dinero es el origen de todos los males. Estas falsedades que la gente les dice a sus hijos impiden que las personas tomen las medidas necesarias para mejorar su situación financiera. Otro concepto tradicional que se cree ampliamente pero que es totalmente falso es la connotación negativa hacia el endeudamiento. El endeudamiento no es tan malo, si sabes cómo aprovecharlo. Aún así, la gente lo rechaza porque no tiene la formación adecuada. Por eso, debes dejar de hacer caso a aquellos que no tienen cultura financiera y seguridad. Deberías empezar a hacer caso a aquellos que realmente saben cómo generar dinero porque son ellos los que pueden orientarte sobre cómo educarte financieramente. Al igual que en un deporte, por ejemplo, tenis, no quieres aprender a jugar al tenis de alguien que nunca ha jugado antes, quieres aprender de alguien que ya sabe cómo hacerlo. Aplica esto a tu educación financiera y aprenderás muy rápido. Razón número 2. Autoconfianza y valoración personal. Los ricos consideran que para generar dinero, es necesario tener seguridad en uno mismo y una buena autoestima. La forma en que te percibes es clave y lo primero que debes hacer es creer que realmente mereces ser más rico y feliz. Si no lo haces, nunca lo lograrás. Piensa que es una profecía que se cumple a sí misma. Primero tienes que imaginarte rico. Esta imagen segura, carismática y rica que tienes en tu mente te dará la confianza requerida para actuar constantemente fuera de tu zona de confort, lo cual es esencial. Un individuo muy exitoso dijo una vez, la mayoría de las personas no son exitosas porque le tienen miedo al éxito. Esto es verdad. Para alcanzar el éxito, tienes que salir de tu zona de confort y asumir riesgos. Por ejemplo, si quieres empezar tu primer negocio, pero no tienes dinero, quizás primero tengas que arriesgarte a pedir un préstamo a tu banco y endeudarte con
miles de dólares, lo que está fuera de la zona de confort de mucha gente. Para alcanzar la riqueza, no solo necesitas dinero, sino también carisma y confianza. Estas cualidades te permiten actuar con decisión, afrontar los riesgos y los fracasos, así como aprovechar las oportunidades. Por eso, antes de aprender sobre finanzas, debes trabajar en tu desarrollo personal y mental. La confianza te dará la valentía y la capacidad para asumir desafíos y rendir bajo presión. Ahora que ya conoces las razones por las que muchas personas no se educan financieramente y su importancia, vamos a ver las 4 reglas más importantes para tener una educación financiera. Regla número 1. Una forma de aumentar tu patrimonio es invertir tu dinero en diferentes opciones del mercado económico y financiero. Sin embargo, no debes hacerlo a ciegas, sino que debes entender bien en qué consiste cada una. La primera y más importante inversión es en ti mismo, en tu educación, tu formación y tu mente. Solo así podrás crear o gestionar un negocio exitoso y rentable. Además, debes estar al tanto de las tendencias y los cambios en tu sector y en tu mercado. Invertir en tu propio negocio es otra forma de hacerlo crecer y generar más ingresos. Para ello, puedes destinar recursos a mejorar tu marketing, a innovar en tus productos o servicios, o a explorar nuevos mercados. Finalmente, invertir en bienes raíces puede ser una opción muy lucrativa si sabes aprovechar las oportunidades de comprar propiedades a bajo precio y venderlas a un valor mayor. La inversión inmobiliaria consiste en comprar, mejorar y vender propiedades que tienen potencial de valorización. Muchos inversores empiezan por casas residenciales y luego avanzan hacia el sector comercial, con hoteles, centros comerciales, oficinas y más. El objetivo es encontrar inmuebles que estén descuidados, reformarlos, esperar a que aumente su precio y luego obtener un beneficio al venderlos. Invierte en acciones. Las acciones son partes de una empresa que se ofrecen al público. Al adquirir acciones, te conviertes en copropietario de ese negocio y recibes una parte de sus ganancias, proporcional a tu inversión inicial. Sin embargo, el mercado de valores es muy volátil y riesgoso, y hay muchas personas que pierden mucho dinero en él. Estos 4 son los tipos de inversión más populares y reconocidos. Pero sea cual sea el tipo de inversión que elijas, debes saber lo que haces. Hay normas que cumplir, pero también hay mucha información falsa o engañosa. Mucha gente intentará engañarte para quitarte tu dinero. Por eso, debes ser muy precavido con quien confías, investigar bien antes de invertir en algo nuevo, o buscar asesoría de un profesional en ese campo, preferiblemente alguien con experiencia en el juego y que sea una figura de autoridad reconocida. Recuerda esta regla: nunca inviertas en algo que no comprendas. Regla número 2. La deuda puede ser tu aliada o tu enemiga. La deuda tiene un gran potencial, pero también un gran riesgo. Solo los que saben manejarla con inteligencia se beneficiarán de ella, mientras que los que le temen dejarán pasar muchas oportunidades. Existen 2 tipos de deuda, la buena y la mala. La deuda mala es aquella que sabes que no podrás afrontar, como por ejemplo, los créditos estudiantiles, hipotecas fuera de tu alcance económico. Esto es muy perjudicial y arruina la vida financiera de muchas personas. No es justo que se les pida a los jóvenes de 18 años que asuman compromisos financieros de miles o millones de dólares, sin pensar en las consecuencias. Así que ten mucho cuidado con eso y solo endeúdate si tienes claro lo que haces y que está financieramente dentro de tu alcance y récord económico. Por otro lado, la deuda buena es aquella que estás seguro de que podrás pagar, o tienes un plan para hacerlo y además te generará ingresos. Endeudarte puede ser una estrategia que te ayude a enriquecerte. Por ejemplo, puede que quieras pedir un préstamo para montar tu negocio. Si todo sale como lo esperas, pagarás tu deuda y estarás libre para hacer crecer tu negocio siempre y cuando cumplas con tus pagos y no acumules la deuda o los intereses. Regla número 3. Visualiza tu éxito. El visualizar tu éxito es imaginarte a ti mismo como una persona rica y actuar de acuerdo con ello, sin tener la menor duda de quién eres y lo que representas para ti mismo y ante la sociedad. Básicamente estás adoptando el rol de alguien que tiene abundancia, éxito, riqueza, y eso puede implicar vivir un poco más allá de tus medios. Vivir por debajo de tus medios es una idea conservadora creada por expertos financieros que en general es un buen consejo. Digo, no deberíamos vivir mucho más de lo que podemos permitirnos, porque así es como la mayoría de la gente acaba en graves problemas económicos. Siempre que seas responsable y prudente con lo que haces con tu dinero, también debes invertirlo en cosas que te den seguridad y te hagan sentir bien. ¿De verdad crees que renunciar a un par de cafés en Starbucks te hará millonario? En vez de vivir por debajo de tus medios y ahorrar una moneda aquí y otra allá, empieza a desarrollar nuevas habilidades que te permitan ganar dinero para sostener el estilo de vida que quieres. Este simple truco tendrá un gran efecto en tu mentalidad. Empezarás a ver oportunidades y lugares donde puedes generar ingresos. Regla número 4. Aprende a crear activos. Los llamados activos son aquellas circunstancias que te generan dinero, mientras que los pasivos te los quita. Tu mente es tu principal activo y puedes potenciarla para que sea más rentable. Existen habilidades que son muy valoradas en el mercado y todas comparten 2 características. 1. Ofrecen mucho valor al mercado. 2.
te reportan mucho dinero. Así que, en vez de trabajar para otros, empieza a aprender habilidades que te permitan obtener ingresos de forma independiente, solo entregando soluciones al mercado. Encuentra que se ajusta mejor a tus capacidades y desarrolla tus primeras habilidades de alto rendimiento para conseguir los recursos necesarios para crear más y más activos. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo de él. Si es así, dale un gran like. Además, deja tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Dicho esto, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.